Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Xochitl del Sol Méndez Rendón y a continuación hablaremos sobre las construcciones de la casa maya, qué relación que tenían los mayas con sus casas y la representación que tenían con la naturaleza y la mitología, que sin embargo era una expresión que su casa era la manera de conservar sus tradiciones y también hoy en día. En la mitología maya, el cielo, la tierra y el inframundo estaban conectados, es decir, que la casa era el universo que lo representaba. En la casa el techo, que era de guano o palma, representaba el cielo, las lluvias. Después están las paredes, que representaban la tierra. Y por último en el centro estaba este fogón, candela, que representaba el corazón de la casa, que transmitía esta vida. Al construir las casas no tenían un material al azar de que cortar esta madera porque le queda bien, no, sino que cada madera y piedra y todo lo que ocupaban representaba algo de manera espiritual. Entonces, como era de manera espiritual, antes de ir al monte a cortar estas medidas, estos materiales, le pedían a los dioses este permiso para así construir sus casas. Y bueno, no solo era un trabajo físico, sino también espiritual, en el que conectaba el humano, la persona, la naturaleza y los dioses. Ahora, en relación con el hombre y la naturaleza, las personas convivían sin destruir la naturaleza, sino que buscaban una manera de que se volviera a reconstruir, regenerar la naturaleza y así adaptarse a ellas, no destruirla, adaptarse a ellas y de esa manera pues vivir en armonía. Como se sabe, en las casas mayas tenía esa permanencia de que el sol, el viento y demás contribuyeran en su casa y coexistían de manera respetuosa ambas, así dando la luz por las entradas de las puertas, el viento cuando lo necesitaban, que a veces cuando necesitaban viento silbaban y así llamaban al viento para ciertas cosas que necesitaban. Características de las casas al hacerlas es que todo se usaba según la medida de la persona que vivía ahí. Era adecuado e ideal, no más ni más grande, ni más pequeña ni más grande que él. La medida de una vara era la mitad del cuerpo del integrante más alto, por decirlo así. Y de ahí se iban midiendo las construcciones, los terrenos, y de esta forma ya se tenía como la manera ideal de saber qué cortar, qué utilizar sin afectar demasiado a la naturaleza, porque pues todo venía de ello y era la forma más ideal. Al usar el sol, tenía en cuenta que una puerta iba de un lado, que es el norte, y la otra puerta del otro extremo, el contrario, así para que el sol entrara al amanecer y se despidiera al atardecer o al mediodía. Al igual que ya mencioné que se representaban los dioses en la casa, había ciertas varas o muros de construcción que en esto representaban al fondo los 9 dioses y del otro lado 13, que eran 13 personas, que según la medida de las personas era, si tú eres el dueño, tú eres el dios de esa casa, pero solo los representabas según tu medida. En el guano se ponían 4 escalones de guano y así hasta sumar 20 por cada separación que tenían con las tablas. Y algunas ventajas de las casas mayas eran su frescura, que entraba, depende con las materiales que estaban hechas, pero entraba al aire de manera que todo estuviera ventilado, la resistencia entre las lluvias y la adaptabilidad que tenía estas casas en su entorno, porque pues trataban de que se combinaran sin destruirlas. En cambio hoy en día pues se ocupan materiales que no son reutilizables, son tóxicos, dañan el medio ambiente y así. Ya no hay esta espiritualidad que teníamos antes y las medidas ya son como muy estéticas, ya no de acuerdo a las personas o así. Bueno, para finalizar este análisis que yo hice, las casas mayas no solo eran una vivienda, era una unión ancestral que permitía a las personas vivir con respeto y armonía, claro, sabiduría igual. Hoy en día solo se busca la rapidez, la sencillez de hacerlas
la manera más fácil de tener una casa, ya sin estas costumbres que se tenían antes. Bueno, con eso finalizo mi video. Hasta luego.